Esta noche vamos a hablar de la pureza y la unidad de la iglesia, ¿sí? Para entender un poco la importancia de esto, quiero empezar con reflexionando sobre una situación que es común, que es cuando cristianos de distintas denominaciones llegan a conocerse o a entrar en contacto, y a veces hay conflicto, y ese conflicto entre ellos se da por las diferencias que hay al pertenecer a denominaciones diferentes, y a veces la relación puede volverse muy complicada y otras veces no. Y a su vez hay todo un movimiento en la actualidad que, comenzó en el seno de las iglesias romanistas con el ecumenismo, pero en la actualidad también se da en el ambiente evangelicalista moderno, y tiene esta idea de promover la unidad sin darle importancia a la pureza de la iglesia, a costa de la verdad, es a costa de la verdad, ¿sí? Entonces, tenemos dos extremos. Por un lado, se promueve a veces la unidad, pero afectando lo que hace que la iglesia sea unida, que es la verdad de la palabra de Dios. Y por otro lado, se defiende la pureza de la iglesia, la verdad de la palabra de Dios, pero quizás con énfasis a veces desmedidos, dando prioridad a distintos aspectos de la doctrina, y en esos casos a veces se entra en conflictos entre hermanos en Cristo, y son conflictos que son totalmente evitables. Todo eso, de pronto vamos a la Biblia y nos topamos con que la iglesia primitiva no era perfecta, y tenemos el caso de iglesias como la de los Corintios o la de los Gálatas, en la que, a los Gálatas Pablo les dice, cuídense de no ir detrás de otro evangelio, y si alguien predica un evangelio diferente, es maldito. Pero después tenemos el caso de la iglesia de los Corintios, una iglesia con problemas y muy dividida, y a pesar de todos los problemas y desastres que hay en esa iglesia, Pablo sigue llamándolos iglesia de Cristo. Y es interesante cuando lo vemos desde la perspectiva bíblica, que quizás un grupo que pensaríamos que no es cristiano, el apóstol Pablo los llama cristianos. Y en el caso de los Gálatas pensamos, hay que estar unidos como sea, de cualquier manera, y el apóstol Pablo dice, cuidado de no irse detrás de un evangelio diferente. Entonces, debemos entender lo importante que es la pureza y la unidad de la iglesia. El teólogo bautista Wayne Grudem, en su teología sistemática, explica la pureza y la unidad de la iglesia a partir de dos preguntas que él hace. En cuanto a la pureza de la iglesia, la pregunta es: ¿qué tan libre es la iglesia de doctrinas y prácticas erradas? Y en cuanto a la unidad de la iglesia, la pregunta que se busca responder es: ¿qué tan libre es la iglesia de divisiones entre verdaderos creyentes? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto en relación a estos dos temas, la pureza y la unidad de la iglesia? Nos enseña la Biblia que nosotros como creyentes debemos esforzarnos por preservar la pureza y la unidad de la iglesia. Debe haber un compromiso de nuestra parte para lograr ser una iglesia pura y también una iglesia unida. Entonces vamos a algunos pasajes de la Biblia. Vamos a la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1.
versículos 14 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. Así dice la palabra de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Este pasaje es el fundamento de por qué la iglesia debe buscar la pureza, ¿sí? Tenemos un Dios que es absolutamente puro, un Dios que es santo. Y de hecho, de todos los atributos de Dios mencionados en la Biblia, este es el único que en cierto pasaje de la Escritura, Isaías capítulo 6, es exaltado con tanta fuerza, a tal punto que en ese pasaje de Isaías 6, los ángeles adoran a Dios diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Es un atributo sumamente importante. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Él está separado, apartado de todo lo que es impuro, de todo lo que no es santo, valga la redundancia, de todo lo que es pecaminoso. Dios es santo, está separado del pecado y no puede tener comunión alguna, relación alguna con el pecado, por ende tampoco con los pecadores. Pero Dios en su gran misericordia ha establecido la manera de que nosotros, los pecadores, seamos reconciliados con Él, seamos perdonados nuestros pecados y seamos hechos santos. Y ese camino es Cristo. Él es el que nos hace santos. Pero si ahora somos santificados en Cristo y entramos en una relación correcta, en una comunión con este Dios que es 3 veces santo, que es el Santísimo, entonces se espera que nosotros seamos santos así como Dios es santo. Esa es la orden que Dios le da a su pueblo. Pedro acá cita un pasaje del Antiguo Testamento, cuando en el libro de Levítico Dios está dando sus leyes al pueblo de Israel, luego de que Él ha librado a Israel de Egipto, y les empieza a enseñar cómo deben ser como pueblo escogido de Dios, y les dice: yo soy santo, así que ustedes deben ser santos. Y les empieza a dar una serie de leyes que abarcan todos los aspectos de la vida: la religión, la vida en sociedad, el matrimonio, un montón de aspectos de la vida cotidiana, regulados por Dios a través de distintos mandamientos, y todos ellos en relación con esta santidad. Es Dios diciéndoles: bueno, quiero que sean santos en el matrimonio de esta manera, quiero que sean santos en la forma en que me adoran y tienen que hacerlo de esta manera, quiero que sean santos en sus trabajos y quiero que lo hagan de esta manera. Les dice: quiero que sean santos en toda la vida, en todo el aspecto de la vida, y les voy a enseñar con mis mandamientos cómo se lleva eso a cabo. Y acá el apóstol Pedro simplemente cita eso y lo explica: porque Dios es santo, sean ustedes también santos en toda la manera de vivir, toda su vida. Entonces este es el fundamento. ¿Por qué la iglesia debe procurar la santidad y la pureza? Porque nuestro Dios es santo. Y Él nos ha santificado, nos ha separado del pecado, nos ha apartado del resto del mundo, del resto de las naciones, para que, como dice más adelante, seamos testigos fieles que den gloria a su nombre. Más adelante en el 1 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice, versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, o sea, ustedes son el pueblo escogido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo
no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces esta es la razón por la cual debemos ser santos, porque Dios es santo, y el propósito para el cual somos llamados a ser una iglesia santa y pura es para que de ese modo demos gloria a Dios y un testimonio fiel al mundo, para que el mundo conozca al Señor. Aquí mismo en el capítulo 2 de 1 de Pedro, inmediatamente después de este versículo que se nos habla de nuestra identidad como pueblo de Dios, como pueblo escogido en Cristo, en los versículos 11 y 12 del capítulo 2, dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. De vuelta, el apóstol hace una exhortación, un llamado a la santidad y la pureza en nuestras vidas como iglesia de Cristo. Y es interesante porque usa la imagen del peregrino y del extranjero. Esta epístola está escrita a una iglesia que es mixta, hay tanto judíos como gentiles que han creído a Jesucristo. Y por eso hacen mucho uso de imágenes que provienen del Antiguo Testamento y que están directamente relacionadas con el pueblo de Israel como pueblo escogido, que es también un pueblo peregrino que iba desde la tierra de esclavitud que era Egipto en peregrinación hacia la tierra prometida que les daba Dios. Y también considerando que para esa época en la que escribe Pedro, ese pueblo judío estaba disperso por el mundo, ellos entendían que no por siempre estarían dispersos, que Dios, había una promesa de parte de Dios de reunirlos a todos, y se percibían a sí mismos, y hasta el día de hoy se perciben a sí mismos como un pueblo peregrino, un pueblo que es extranjero en el resto del mundo. Ellos están en otros países, pero no son de esas naciones. Y los apóstoles tomaron esa imagen y dijeron: bueno, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes son extranjeros y peregrinos, pertenecen a un pueblo, a una tierra prometida que es la tierra nueva. Ustedes son ciudadanos de la Jerusalén celestial, pertenecen al reino de Dios. Están dispersos por el mundo y dan luz al mundo. Son luz del mundo, sal de la tierra, pero no son parte del mundo. Son peregrinos que van marchando hacia la tierra prometida, hacia el reino de Dios cuando venga en su consumación, en su perfección. Pero claro, así como el Israel del Antiguo Testamento, la iglesia judía, la iglesia del Antiguo Testamento, tenía que ser un pueblo diferente a las demás naciones mientras transitaba por el desierto y habitaba en su tierra prometida, tenían que ser diferentes al resto de las naciones. De la misma manera, Dios exige de la iglesia que sea un pueblo diferente, que viva de manera distinta en el mundo. Por eso el llamado a la santidad. Y debemos pensar que tenemos que dimensionar lo enorme que es esto y las grandes implicancias que tiene, porque el precio por nuestra santificación es muy alto. Y quiero que vayamos a lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, epístola a los Efesios, capítulo 5, en los versículos 26 al 27. El apóstol Pablo está hablando de cómo debe ser la vida de los creyentes, de sus relaciones en distintas áreas, familia, trabajo. Y en cierto momento toca la parte matrimonial y usa el matrimonio como metáfora de la relación entre Cristo y la iglesia. Y quiero que prestemos atención a lo que dice sobre la relación entre Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 26
al 27. De hecho, si empezamos un poquito antes, en el versículo, a la mitad del versículo 25, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo, para presentar a su iglesia santa y sin mancha, tuvo que pagar un alto precio, su propia vida. Entonces, cuando empezamos a valorar el costo que tuvo nuestra santificación, y si seguimos con la metáfora del matrimonio en los tiempos bíblicos, si entendemos cuál fue la dote que tuvo que pagar Cristo por esa esposa, empezamos a valorar y a entender las implicancias de la pureza, de la santidad de la iglesia. Esa pureza depende de la verdad de Dios, de lo que era revelado, empezando por el Evangelio mismo, y a partir de ahí de todas las demás enseñanzas de Dios en su palabra. Ahora, el Evangelio es el centro, y cualquier doctrina que de alguna manera comprometa el Evangelio, o cualquier práctica que pueda comprometer el Evangelio, poner en peligro el Evangelio, la pureza del mismo, debe ser tomada con mucha cautela, debe ser algo vigilado. Vamos a Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice que no hay otro evangelio y que debemos tener cuidado de preservar la pureza del evangelio. En el versículo 6 de Gálatas 1 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuando la Biblia repite una idea es porque es sumamente importante. Todo lo que la Biblia dice es importante, pero si hay una idea repetida, es de suma importancia. Es prioridad número 1. Y acá el apóstol dice: si hay un evangelio diferente siendo predicado por ahí, bueno, esa persona que lo predica, a ese falso evangelio, es un maldito delante de Dios. Es un hereje. Está bajo la maldición y la ira de Dios. Y lo repite. Evidentemente esto es muy importante. En nuestra época se ha hecho muy común darle poca importancia a la sana doctrina, porque la doctrina divide. Y bueno, sí, divide, pero divide entre lo santo y lo profano, ¿sí? Pero a los hijos de Dios los une en la verdad y los lleva a la pureza. La sana doctrina permite que la iglesia sea pura y esté unida. Si queremos cumplir con lo que dice la palabra de Dios, de luchar o esforzarnos y comprometernos por lograr la pureza y la unidad de la iglesia, entonces debemos primeramente cuidar
que estemos predicando y practicando la sana doctrina. No vamos a leer el pasaje, pero por ejemplo en el libro del profeta Ezequiel hay un momento donde Dios le dice al profeta, le reprocha al pueblo de Israel por medio del profeta que los sacerdotes se habían corrompido y habían hecho que el pueblo se contaminara con idolatrías y muchas otras cosas, mientras al mismo tiempo en teoría ellos estaban adorando a Dios y estaba todo bien con Dios. Y por ende había un juicio que había caído sobre el pueblo. Pero después Dios les da la esperanza y dice, yo voy a salvarlos, los voy a limpiar. Y entonces va a haber otro tipo de sacerdotes puros, que van a enseñar al pueblo para que el pueblo pueda dividir, discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Entonces, realmente vamos a entender la importancia de esto. Para que el pueblo de Dios sea puro, debe estar fundamentado en la verdad. Efesios 2:20, por ejemplo, nos dice que la iglesia se fundamenta sobre la verdad enseñada por los profetas y los apóstoles, cuya piedra angular es Cristo Jesús. La iglesia se edifica sobre el fundamento de la palabra de Dios revelada, la verdad revelada. Por ende, la iglesia solo puede ser pura y ser unida en función de su fidelidad a la verdad de Dios. Por eso, a lo largo de la Biblia vemos que hay tanto énfasis por la pureza, tanto en doctrina como en forma de vida. No es algo de menor importancia, sino que es algo de mucha importancia. Ahora bien, con respecto a esto de la sana doctrina y de defender la pureza de la iglesia, defender la sana doctrina, debemos también aprender a ver, justamente a discernir o a dividir o diferenciar entre distintas categorías de doctrina. Ahora, eso no quiere decir que haya enseñanzas que no son importantes. La verdad es que toda enseñanza de la Biblia es importante, porque como leíamos ayer, toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para redarguir, corregir, enseñar, instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea íntegro, preparado para toda buena obra. O sea que todas las doctrinas, todas las enseñanzas de la Biblia son importantes. No hay enseñanzas más importantes y menos importantes o no importantes en lo absoluto. Toda la Biblia es importante, toda su enseñanza, toda su doctrina son importantes. Pero hay algunas que son de vital importancia porque hacen a la salvación. Y hay otras que no hacen a la salvación, por ende tienen otro rol en la vida de la iglesia. Un teólogo llamado Albert Mohler elaboró un sistema para poder discernir entre distintas doctrinas y así nosotros poder saber qué batallas podemos pelear cuando se trata de doctrina y cuáles batallas no debemos pelear. Y el sistema que él elaboró en realidad lo toma prestado de los hospitales. En el hospital existe un código que se llama triage, viene del francés triage. Acá le decimos triaje porque lo pronunciamos como se escribe. El triaje es un código que dice por colores que tiene que ver con la urgencia de algo. Código rojo es, se está muriendo, tenemos que llegar en 2 minutos. O sea, en realidad tenemos que haber llegado ayer. O sea, es vida o muerte ya. Salimos corriendo. Código rojo. Y después otros colores más suaves son, bueno, esto es importante, pero no es una urgencia, podemos llegar en 20, 30 minutos. Y otra es, bueno, no es grave, podemos llegar hasta 1 hora, 2 horas y terminar esperando 4 horas. me ha pasado. Eso es el triaje o triage. Albert Mohler tomó prestado este sistema y habló del triaje teológico.
Y básicamente te dice, bueno, hay 3 tipos de doctrinas. Doctrinas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Doctrinas de primer orden tienen que ver con la salvación. Todos los que decimos que somos cristianos deberíamos estar de acuerdo en esas doctrinas de primer orden, porque son las que hacen a la salvación. Tienen que ver directamente con el Evangelio, con quién es Dios, cuál es la situación del ser humano, cómo es que llegamos a ser salvos de nuestros pecados. Si no estamos de acuerdo en eso, bueno, hay uno de los dos que no es cristiano. Hay uno de los dos que no es salvo, entonces. Pero si estamos de acuerdo en esas doctrinas de primer orden, somos cristianos, somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios, somos salvos. ¿Cuáles son esas doctrinas que hacen el primer orden? Bueno, básicamente están resumidas en los credos de la Iglesia. Quizás el más conocido, el más famoso, el credo apostólico. Y esas enseñanzas son las que todo cristiano debe aceptar como verdad pura de Dios. Básicamente hay un solo Dios que es creador de todas las cosas. Ese Dios es un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo se hizo carne, murió por nuestros pecados y resucitó, y ahora está sentado a la diestra de Dios, reinando, y un día volverá a juzgar a vivos y muertos. Y el Espíritu Santo también es Dios, procede del Padre y del Hijo, es el que es vital para la vida de la Iglesia y hace que seamos parte de la Iglesia, del pueblo de Dios. Entonces, esas doctrinas son fundamentales. Eso es doctrina de primer orden. Doctrina de segundo orden no hacen a la salvación, pero sí tienen otro valor, otra importancia, otro rol en la vida del creyente. Son doctrinas que van a determinar a qué denominación perteneces. ¿Sí? Entonces, bueno, los dos aceptamos el credo, los dos entendemos el Evangelio, somos salvos. Pero vos crees, vos sos dispensacionalista y yo soy pactista. Bueno, no estamos de acuerdo en eso, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Como soy dispensacionalista, probablemente vas a ser miembro de una iglesia de denominación dispensacionalista, hermano libre, iglesia no denominacional. Si sos pactista, vas a ser muy probablemente algún tipo de reformado, anglicano, presbiteriano, reformado continental, un bautista, en fin. Esa va a ser tu línea, ¿sí? Pero seguimos siendo hermanos en Cristo, solo que de denominaciones diferentes. Pero podemos tener comunión porque somos hermanos en la fe. Y después están las doctrinas de tercer orden, que directamente ya son opinión personal de cada creyente. Y puede pasar que en una misma iglesia, en una misma congregación, haya personas que están de acuerdo con una cosa y otros que están de acuerdo con otra y otros que están de acuerdo con otra postura, y en sí no pasa nada, o sea, no es que van a tener falta de comunión por eso. Le voy a poner un ejemplo que lo ilustre. La educación de los hijos. Educación pública, educación privada, educación en casa. Yo puedo decir, yo a mi hijo lo voy a llevar a la escuela pública porque yo me crié en una escuela pública, hice el jardincito, la primaria y la secundaria y la universidad en la educación pública, y como desde chiquito aprendí la palabra de Dios y se me inculcó el temor a Dios desde pequeño. Podía vivir en medio de ese ambiente anticristiano, pero siendo cristiano yo y manteniéndome puro. Por ende le voy a inculcar eso a mis hijos. Pero otro hermano va a decir, prefiero algo un poco más
es muy riesgoso mandar a mis hijos a la escuela pública, es un desastre, la escuela pública de hoy no es la de antes. Prefiero, no sé, llevar a una escuela confesional, porque le van a enseñar valores. Preferiría una iglesia evangélica, entonces van a andar en ambiente evangélico, o bueno, de último una iglesia católica romana, pero les van a enseñar valores cristianos de todos modos, valores históricamente cristianos, más tradicionales, entonces no va a estar tan alejado de lo que yo quiero para mis hijos. Y otro hermano dirá, no, pero toda esta ideología de género y esas cosas también está entrando en las escuelas privadas, mejor vamos por el homeschooling. ¿Y qué? ¿Se van a pelear y van a fundar 3 iglesias distintas? No. Van a tener comunión, van a seguir siendo hermanos, pero tienen posturas distintas y son posturas muy personales. Y eso ya son doctrinas de tercer orden. Son cuestiones ya más personales. Entonces, si usamos esta escala de valores, entendemos que cada doctrina tiene su importancia, pero vamos a saber cuándo la diferencia en una doctrina realmente evita la comunión porque simplemente estamos tratando entre un creyente y un no creyente, y cuándo en realidad esa diferencia de doctrina no afecta la comunión porque son 2 creyentes que simplemente tienen una diferencia en cuanto a un orden menor en la doctrina. Entonces ahí vamos a ver cuándo debemos realmente luchar, cuándo está en juego la pureza de la iglesia y cuándo no. Otro asunto importante sobre la pureza de la iglesia que debemos entender es que como esto tiene que ver con la santidad, la pureza de la iglesia no es absoluta, sino que es progresiva, porque nuestra santificación es progresiva. Cristo aún no ha vuelto para traer el reino de Dios en toda su perfección, sino que el reino está progresando en el mundo a medida que el Señor va moldeando a su pueblo y usándolo en el mundo. Y a su vez el Señor va santificando a cada creyente. Ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección. Y si entendemos eso, vamos a entender que la iglesia misma va a tener grados de pureza. Va a haber iglesias más puras en ciertos aspectos, pero en otros aspectos debe madurar más. Y hay iglesias que en ese aspecto donde la primera era más inmadura, la otra va a ser más madura, pero quizás necesita mejorar aquello en lo que la otra iglesia sí, la primera iglesia sí era más madura. Entonces hay diferencia en el nivel de la pureza de la iglesia. El Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo no terminó con nosotros, nos sigue santificando. Más adelante en la misma epístola de Filipenses, Pablo dice que él todavía no alcanzó la perfección, sigue marchando en busca de la pureza. Y con él toda la iglesia marchamos en busca de crecer en pureza y santidad. Entonces debemos entender que la pureza de la iglesia tiene distintos grados. Eso nos permite también entender a nuestros hermanos de distintas iglesias, distintas congregaciones locales, y también aprender a tener paciencia con nuestros hermanos, ya sea de la misma congregación o de otras congregaciones, y saber acompañarnos mutuamente en este peregrinaje hacia el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso, por lo tanto, va a ayudarnos nos pone en perspectiva y nos permite también, nos da las herramientas, la sabiduría para poder decidir cuándo es válido cambiarse de una iglesia. Hoy vivimos en una generación de cristal, todo ofende y también hay una idea distorsionada de lo que es una iglesia. Y a veces uno va a la iglesia con una idea errónea. La iglesia me tiene que llenar a mí todo el tiempo y yo no tengo que dar nada a los demás. No estoy para servir a mis hermanos, sino que me tienen que servir a mí.
me tienen que decir lo que yo quiero escuchar y no me debo sentir ofendido, y la Biblia no me tiene que confrontar. Entonces, bueno, se predicó algo que dice Jesús y que no me gustó, me voy de esta iglesia, porque falta amor. Bueno, en realidad es una muestra de amor si te corrigen, pero más allá de eso, debemos saber cuándo realmente es válido cambiar de una iglesia o no. Claramente es válido cuando la iglesia ha caído en una impureza tan grande que ya no es una iglesia, ha abandonado, ha apostatado de la fe. En ese caso sí es válido cambiar de iglesia. Si esa congregación ya no es la iglesia de Cristo, porque no tiene nada que ver con Cristo, no enseña su palabra, ni la obedece, bueno, entonces, por más correcciones que intentemos hacer, vemos que no hay caso, no hay fruto. Bueno, sí es válido cambiarse. Pero si no es el caso, es mejor que lo pensemos 2 veces antes de tomar la decisión de irnos. Ahora, si entendemos esto de dónde radica la verdadera pureza de la iglesia, entendemos también qué hace a la unidad de la iglesia. Y el Señor hace mucho énfasis en que cuidemos la unidad de la iglesia, que veremos por ella con mucho cuidado. Por un lado, nos dice que no debemos unirnos con los incrédulos. Es más, debemos separarnos de ellos. En el sentido de no debemos mezclar, no debemos ser sincretistas, no debemos caer en impureza por mezclarnos con el mundo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es otro nombre para Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué participación tienen en común el creyente y el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La unidad depende de nuestra santidad, de la pureza de la iglesia. Y no debemos tener comunión con los incrédulos. Normalmente ese pasaje se usa para hablar, se lo aplica en relación a la relación de noviazgo o matrimonio entre un creyente y un no creyente, y es una aplicación válida, pero en realidad el pasaje está hablando de algo mucho más amplio, tiene muchas más aplicaciones de la iglesia, al decir que la iglesia no debe mezclarse con el pecado, debe mantenerse pura. Nuestra unión es con creyentes, no con incrédulos. Y más adelante nos dice la palabra de Dios que debemos procurar la unidad de la iglesia entre creyentes, evitando las divisiones, evitando las peleas, la falta de comunión entre hermanos. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos, empezando en el versículo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo que sigue es una descripción de cómo Cristo se apiadó de nosotros y se hizo siervo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz para elevarnos a nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Ese amor sacrificial es el que Cristo tuvo para con nosotros, el mismo amor sacrificial que debemos tener con nuestros hermanos. Y motivados por ese amor de Cristo, ese amor cristiano, debemos procurar la unidad de la iglesia. Debemos siempre buscar la paz entre los hermanos, el tener un mismo ánimo, un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo amor. Y que cuando haya contiendas entre hermanos, prontamente estar dispuestos y tomar la iniciativa para buscar, promover la reconciliación, porque eso es lo que Cristo hizo cuando vino por nosotros, y eso que tenía todo el derecho a no hacerlo. Siendo Dios, siendo eterno, siendo Rey, se hizo hombre, vino a morir, se hizo siervo, para salvarnos a nosotros que no lo merecemos, y así reconciliarnos con Dios. ¿Cuánto más debemos hacer nosotros eso con nuestros hermanos? Eso nos debe también llevar a pensar cómo aplicamos esto cuando se trata de la relación entre iglesias o entre hermanos de distintas denominaciones. Si estamos de acuerdo en las doctrinas del primer orden, predicamos el mismo evangelio, adoramos al mismo Dios, somos hijos y discípulos del mismo Señor, entonces tenemos comunión. ¿Cómo la aplicamos? Podemos cooperar unos con otros, ayudarnos, orar unos por otros. En el Nuevo Testamento hay un montón de veces en la que se repite esta frase, unos por otros. Son una serie de mandamientos que los apóstoles encomendaron a la iglesia para que la iglesia aplique la unidad del cuerpo de Cristo. Los animo a que busquen después en sus casas profundizar, leer cada uno de esos pasajes donde aparece la frase unos por otros, unos con otros, unos a otros. Léanlas, medítenlas y, más importante, aplíquenlas. Así van a poder llevar a la práctica la verdadera unidad de la iglesia en Cristo. Entonces, el Señor en su palabra exhorta a su pueblo a ser puro y a permanecer unidos. Por lo tanto, la palabra de Dios, el Señor mismo, espera de nosotros que nos comprometamos como hijos suyos, como pueblo suyo, como sus discípulos, a buscar crecer en pureza, no solo personal, sino como iglesia, como comunidad, como pueblo. Y también así nos ayudemos a fortalecer la unidad entre los hermanos en Cristo, nuestra comunión, fomentar nuestra comunión. Así como Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Y así como Dios es uno, nosotros somos llamados a ser uno. Ya somos uno con Él en Cristo. Y Él hace posible que seamos uno entre nosotros. Preservemos la pureza y la unidad de la iglesia. ¿Oramos? Amado Padre, gracias por tu salvación, tu perdón. Gracias por reconciliarnos contigo en Cristo.
Gracias porque nos has sacado de las tinieblas, nos has santificado y nos has dado el gozo de ser parte de tu pueblo para poder anunciarle al mundo acerca de ti. Señor, ayúdanos a crecer en pureza y unidad. Ayúdanos a aplicar tu palabra fielmente, a obedecerte y a honrarte. Que tu iglesia te glorifique y crezca y se extienda a medida que anuncia las virtudes tuyas, Señor. Que en nuestra forma de vivir delante tuyo, Señor, te dé gloria a ti y edifique tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz.